Tener una calidad de imagen mala, pero un gran audio, es admisible en ciertos momentos. Pero tener una calidad de imagen increíble en 4K, como este vídeo, con una iluminación controlada, pero con una calidad de audio terrible, es insoportable. Por ello, en este vídeo te voy a dar 5 tips para mejorar notablemente la calidad de audio de tus vídeos. Yo soy Roger y vamos directamente al lío. Bien, empecemos con el primer tip, y este está destinado a todos aquellos que realicéis podcast o hayáis empezado en el streaming. Y es que uno de los dispositivos más interesantes que podéis añadir a vuestro equipo de grabación es una interfaz de audio. Resumido muchísimo, una interfaz nos va a permitir conectar otros dispositivos para enviar y recibir audio. De esta forma vamos a tener todo el sonido centralizado y esto nos va a ahorrar muchísimo tiempo de preproducción, ya que al alcance de nuestra mano vamos a tener todo el sonido, y también nos va a evitar algunos errores comunes que suelen surgir a la hora de añadir música, efectos de sonido, llamadas o incluso controlar nuestros micrófonos. En mi caso estoy utilizando la Maonocaster E2, la cual hace unos meses me la envió la marca para poder probarla y os quiero hablar un poco de ella, así que vamos a verla. Bien, la Maonocaster E2 es una interfaz súper completa de sonido. Es muy ligera, ya que está fabricada en plástico, pero es un plástico bastante robusto, es decir, de calidad, y que la verdad se nota bastante interesante. Hablando de las conexiones, que es uno de los puntos principales de cualquier interfaz, tenemos dos entradas para micrófono, una XLR y otra Jack 3.5 mm. Hubiera estado en este punto interesante que las dos fueran entradas XLR para conectar dos micrófonos exactamente iguales y no uno con entrada XLR y otro con entrada jack. Pero esto se soluciona bastante fácil comprando un adaptador jack a lo que vendría siendo XLR. Pero bueno, hubiera estado bien que fueran dos XLRs de entrada. También dispone de una conexión para instrumentos, ¿de acuerdo? Ya sea una guitarra, un teclado, en fin, lo que toque cada uno. En mi caso, como mis conocimientos de música son nulos absolutamente, pues en esta conexión no la voy a utilizar. También dispone de una entrada auxiliar, que esta nos va a permitir conectar nuestra interfaz a un ordenador, un smartphone, una tablet, para básicamente enviar sonido desde ese dispositivo hacia la interfaz. También tiene dos salidas live, las cuales sirven para conectar cualquier tipo de dispositivo y grabar desde ese dispositivo o hacer streaming. Por otra parte, tendríamos dos conexiones USB tipo C, uno para alimentar lo que vendría siendo esta interfaz y otro para básicamente enviar lo que vendría siendo los datos, es decir, conectarlo a nuestro ordenador y poder usar la interfaz. Y luego en su parte frontal dispone de dos entradas Jack 3.5 para conectar cualquier tipo de cascos y de esa forma monitorear el sonido que está saliendo de nuestra Maonocaster E2. La Maonocaster E2 tiene una batería de 2000 mAh y esto se traduce en que vamos a poder utilizar esta interfaz allá donde queramos sin necesidad de estar alimentándola constantemente, ya que tiene una autonomía de unas 8 horas aproximadamente y se carga en unas 3. Así que en este sentido es súper interesante porque al ser pequeña, de plástico y muy liviana, podemos hacer nuestro podcast o incluso nuestro streaming donde nos dé la gana. Además, también se puede conectar vía USB tipo C, lo que vendría siendo una power bank para alimentarla en caso de que lo necesitemos. Bien, ahora sí que sí, vamos con lo que vendría siendo las funcionalidades de esta interfaz, que son bastantes. Primero nos vamos a encontrar con dos grandes diales. Uno sería el de auxiliar y el otro sería el de output. El de auxiliar sirve para controlar la ganancia de todo el sonido que provenga de algún dispositivo que hayamos conectado, es decir, el volumen de la música, llamadas, un vídeo que estemos reproduciendo, en fin, todo el sonido que entre mediante la conexión auxiliar. Y por otra parte, la salida output es básicamente para controlar la ganancia total del audio ya mezclado hacia lo que vendría siendo el software de grabación. Por ejemplo, lo que vendría siendo nuestra voz, también la música, en fin, todo ese audio ya mezclado. Por otro lado, en la parte central de la interfaz nos vamos a encontrar con un pequeño ecualizador bastante sencillo para modificar un poco nuestra voz en caso de que lo necesitemos. Y también lo que vendría siendo el control para el volumen del monitoreo, para poder escucharnos a nosotros y saber si estamos grabando correctamente, si está bien de ganancia el micrófono y demás. En la parte inferior de esta Maonocaster E2 vamos a encontrar lo que vendría siendo el fader de micrófono 1 y micrófono 2 para ajustar la ganancia, y también con los botones de más 48 voltios y lo que vendría siendo Bluetooth.
Y esto es realmente interesante, ya que vamos a poder conectar cualquier tipo de smartphone y poder enviar audio desde él. Y luego, en la parte derecha de esta Maonocaster E2, vamos a tener lo que vendría siendo los efectos. Tendríamos un dial para controlar el pad ball, ¿de acuerdo? El pad de efectos que luego vamos a ver, y también lo que vendría siendo pues un dial para ajustar la reverb. Por otro lado, vamos a tener una serie de efectos muy interesantes como son presets de reverberaciones diferentes que podemos utilizar. También lo que vendría siendo la función de cancelación de ruido, dry wet, que sirve para básicamente solamente grabar el micrófono y no grabar ningún sonido que provenga, por ejemplo, de la entrada auxiliar. Pero sin duda, la función más interesante o el efecto más interesante que yo más utilizo para mis directos es el sidechain. Este básicamente sirve para disminuir automáticamente la música cuando nosotros empecemos a hablar. Es decir, que de forma automática se va a regular la ganancia. Esto es muy interesante porque si estamos, por ejemplo, en directo y no nos hemos dado cuenta de que tenemos la música demasiado alta y opaca nuestra voz, pues con esta función esto no va a ocurrir porque según empecemos a hablar se va a reducir. Ahora bien, os digo una cosa. El sidechain afecta directamente a la entrada auxiliar de esta Maonocaster, con lo cual si por ejemplo estáis haciendo un podcast con más de una persona y está entrando justamente la señal auxiliar y activamos esta función de sidechain, la persona, si nosotros empezamos a hablar, va a bajar el volumen considerablemente. Así que yo recomiendo que no utilicéis esta función de sidechain si estáis haciendo un podcast o incluso un directo con más gente, porque entonces en cuanto vosotros digáis alguna palabra, la voz de esa persona va a disminuir muchísimo y no se la va a escuchar. Hablando de los micrófonos, podemos conectar tanto micrófonos dinámicos como de condensador, ya que esta Maonocaster E2 incorpora los más 48 voltios, la Phantom Power famosa que necesitan los micrófonos de condensador para poder funcionar correctamente, y además tiene un mic booster que sirve justamente para micrófonos como el que estoy usando yo en este momento, micrófonos dinámicos. Este tipo de micrófonos son muy poco sensibles, con lo cual necesitan bastante potencia para funcionar correctamente y que no generen ruido, ni hiss, ni nada por el estilo. Y en este caso la Maonocaster E2 tiene un mic booster de más 50 decibelios y más 60 decibelios, suficiente como para alimentar a este micrófono. El soundpad es de las características más a destacar de esta Maonocaster E2, ya que dispone de 3 botones principales, que serían el A, B y C, los cuales podemos grabar cualquier sonido que nosotros queramos de hasta máximo 1 minuto, y luego tendríamos otros 8 botones más de hasta máximo 20 segundos de grabación para poner el sonido que nosotros deseemos. Y muchos preguntaréis, ¿y esto por qué es útil? Bueno, pues imaginaros que estamos en directo y alguien ha hecho un donativo o, por ejemplo, se ha suscrito. Pues podemos poner un efecto de sonido dedicado a ese suscriptor nuevo. O, por ejemplo, si estáis haciendo podcast, pues básicamente poner una entradilla, diferentes cambios de secciones o, por ejemplo, una música introductoria a un tema. Entonces, en este sentido, tiene una cantidad de posibilidades inmensa y eso ya es cada uno en la forma que quiera utilizarlo, pero realmente es muy interesante. Para configurar el Padball, una de las pegas que tiene es que no vamos a poder enviar directamente el sonido desde nuestro ordenador hacia la interfaz o, por ejemplo, conectar una tarjeta SD, sino que vamos a tenerlo que hacer manualmente. Para esto es tan sencillo como mantener presionado durante unos instantes uno de los botones que nosotros deseemos hasta que empiece a parpadear. Y una vez que parpadee, ya vamos a poder grabar el sonido. Cuando deja de parpadear es que el sonido ya ha sido grabado y lo podemos reproducir cuantas veces queramos. Y luego, para eliminar ese efecto y añadir otro, es tan sencillo como mantener presionado de nuevo durante unos segundos hasta que parpadee. Ahí nos indicará que ese audio ha sido eliminado y ya podemos grabar otro diferente. Creo que esta Maonocaster E2 merece muchísimo la pena por el precio que tiene y la cantidad de funcionalidades que nos ofrece pues para nuestros directos y podcasts, ya que el audio es vital en cualquier aspecto relacionado con el tema audiovisual. Así que si os interesa os voy a dejar un link justamente en la descripción para que le echéis un vistazo. Pasemos con el segundo tip, y es que estamos viendo inteligencias artificiales que están arrasando por completo en el aspecto de la escritura y el arte, como por ejemplo ChatGPT, que con un par de comandos y un par de instrucciones te crea un guión de una película de terror, o por ejemplo Midjourney, que te crea imágenes espectaculares de la nada poniendo en entredicho el arte de mucha gente.
Pero obviamente en el aspecto del audio no se iban a quedar atrás. Y es que Adobe ha presentado Adobe Enhance, su inteligencia artificial de audio. Esta IA básicamente se encarga de reducir muchísimo el ruido ambiente que podamos tener, también lo que vendría siendo la reverberación de la sala en la que grabemos, y en resumidas cuentas, ecualizando y mejorando notablemente el sonido de cualquier micrófono. Para utilizar esta IA solamente tenemos que ir a la página de podcast.adobe.com, registrarnos con un correo y una contraseña, deciros que es totalmente gratuita esta inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Es decir, no vais a tener que estar pagando la suite de Adobe, ni Premiere Pro, ni nada por el estilo para poder utilizarla, es totalmente gratis. Vamos a ir a la pestaña de Enhance, que es la que nos interesa a nosotros. Ahí ya vamos a poder subir nuestro audio, que puede ser tanto en MP3 como en WAV, es decir, en formato sin compresión, y tras unos minutos de procesado ya nos entregará un audio para poder descargarlo en formato WAV ya totalmente procesado. Vale, 1, 2, probando. Pues sí, este es mi balcón. Y sí, tengo una obra justo enfrente de donde grabo los vídeos, con un sonido ensordecedor en este momento. Pero bueno, qué mejor situación que esta para poder probar la inteligencia artificial de Adobe. Deciros que estoy utilizando un micrófono Maono, el AUPM320, junto con lo que vendría siendo una Zoom H5. Y a partir de este momento estoy aplicando lo que vendría siendo la inteligencia artificial. Sinceramente creo que hace un trabajo espectacular teniendo en cuenta que es la beta, es decir, ni siquiera es la versión final todavía de lo que vendría siendo esta inteligencia artificial. Y ya se nota espectacular el trabajo que hace. Sinceramente, yo veo que esto es muy útil, sobre todo para situaciones en las que tenemos una grabación muy complicada, vamos a decir, y tenemos que recuperar el sonido sí o sí, o directamente que hemos tenido algún problema que suelen surgir típicamente, como que la grabadora haya dado algún fallo, o que no esté grabando, o el micrófono haya tenido algún tipo de interferencia, pero no podamos repetir esa grabación. Imaginaos que es una entrevista exclusiva, o que directamente es una boda y no podemos repetir todo el evento para solamente ese fragmento del audio. Además, también es muy útil para la gente que no tenga muchos conocimientos en edición de audio, ya que no todo el mundo es súper experto en Adobe Audition o en Audacity. Entonces, tener este tipo de opciones para poder tener un audio limpio, interesante para nuestros vídeos, pues la verdad que es bastante útil. Bien, pasemos con el tercer tip, y es que podemos tener el mejor equipo de sonido con el mejor micrófono, la mejor interfaz y gastarnos un auténtico pastizal, pero si luego no sabemos posicionar correctamente el micrófono, vamos a tener un audio horroroso. Uno de los puntos más vitales es la distancia que tenemos con el micrófono, ya que estos están diseñados para utilizarse cerca de la fuente de sonido, como estoy haciendo yo ahora mismo. Lo más común aquí en YouTube es utilizar un micrófono shotgun encima de la cámara. Y esto pues puede tener sus beneficios si estamos haciendo vlogs, por ejemplo, callejeros, que vamos a tener la cámara en la mano a una distancia corta, pero si estamos, por ejemplo, en un ambiente controlado como este, la cámara va a estar alejada del sujeto. Lo que yo recomiendo para tener una calidad de audio buena es básicamente comprar un cable extensor y también un pie de micrófono, que la verdad no es para nada caro, y esto os ayudará a tener vuestro micrófono muy cerca de la fuente de sonido, que es vuestra boca, y también pues tener la cámara a una cierta distancia para conseguir el plano que vosotros deseéis. Como podréis estar escuchando en este momento, estoy utilizando un micrófono shotgun de unos 170 euros conectado directamente a la cámara a 1,20 m de distancia aproximadamente. Y como podréis notar, la voz se mezcla con el eco, el reverb y algún sonido externo que pueda entrar por parte de los vecinos o directamente de la calle. Mientras que en este momento estoy usando un micrófono shotgun de 50 euros, es decir, menos de la mitad, y así es como sonaría. ¿Notáis la diferencia? Para conseguir el sonido más detallado y limpio posible, debemos grabar a unos niveles correctos. Y este tip está muy relacionado con el tema de la posición del micro, ya que para lograr lo que vendría siendo unos niveles correctos, no podemos grabar ni muy bajo ni muy alto de ganancia. Ya que si tenemos una ganancia baja, lo que va a ocurrir es que después en postproducción, cuando subamos a unos niveles normales y habituales la voz, también va a subir lo que vendría siendo el hiss que pueda tener el micrófono y también la grabadora o interfaz que hayamos utilizado. Además, también de meter diferentes ruidos y demás de la señal eléctrica.
Y por otra parte, si grabamos con una ganancia demasiado alta, pues el sonido puede llegar a picar, puede llegar a saturar y vamos a perder pues todo ese detallito de esa calidad, ya que el audio va a estar saturado y roto por completo. Para regular la ganancia y tener un óptimo nivel de grabación, para tener un sonido pues nítido, limpio y sin hiss, existen herramientas como el picómetro, que es la más utilizada y también la más sencilla para guiarnos. Básicamente el picómetro son una serie de valores indicados por una barra, la cual va desde unos menos decibelios en concreto hasta el 0. Si hemos llegado a 0, quiere decir que el audio ha saturado por completo y que ya no sirve para nada, es decir, vamos a tener que regrabar todo de nuevo. Y también este picómetro nos va a indicar si estamos grabando muy bajo. Para voces, lo más recomendable es utilizar menos 12 decibelios, ya que grabando a menos 12 decibelios vamos a conseguir lo que vendría siendo un audio óptimo en el que se nos va a escuchar con mucha claridad y además vamos a estar bastante alejados del suelo de ruido que tienen todos los dispositivos electrónicos. Además, vamos a tener un pequeño margen para lo que vendría siendo las consonantes pues más altas que suben bastante los decibelios y también para lo que vendría siendo pues los diferentes efectos o tratamientos que vamos a darle a la voz en postproducción. Y esto lo voy a decir como tip extra, pero creo que es muy importante también. Y es que para evitar lo que vendría siendo los pops producidos por las consonantes explosivas como las P's, las B's o las S's, y no queréis poner un antipop justamente en medio de vuestra cara, si estáis, por ejemplo, frente a una cámara, os recomiendo que ladeéis un poco el micrófono y lo apuntéis hacia la comisura del labio. De esta forma, lo que vendría siendo el aire saldrá disparado hacia enfrente y no hacia lo que vendría siendo la cápsula del micro. Una de las cosas más importantes de cualquier historia es su música, la banda sonora que va a tener. Y da igual qué tipo de canal sea o qué creador lo haga aquí en YouTube, que todos en algún momento hemos añadido música en nuestros vídeos, ya sea para crear una atmósfera, una tensión, un impacto en el espectador, o quizás también por ese toque que tenemos los youtubers, vamos a decir, de que no podemos ver un vídeo si no tenemos una musiquita de ascensor de fondo, porque así pensamos que vamos a entretener más al espectador. Y aquí existe un grave problema, y es que no está mal tener una música de fondo, lo que está mal es cuando no se aplica correctamente y esa música opaca la explicación del creador. Cuando terminamos de editar el audio, normalmente se suele posicionar en torno a los menos 6 decibelios, es decir, una vez que hemos aplicado pues un amplificador si es necesario, reductor de ruido, ecualizador y también pues niveladores para que todas las voces se escuchen más o menos al mismo nivel y no unas frases más altas que otras. Mientras que por otro lado, en mi caso, la música suelo situarla en torno a los menos 18 y menos 20 decibelios, dependiendo de en qué parte del vídeo se encuentre la música, si da o no introducción a una parte del vídeo, a una sección del vídeo, o también lo que vendría siendo el propio mood, el propio emoción de lo que vendría siendo la canción. Entonces, en este aspecto, lo que es recomendable es posicionarlo pues como digo, en torno a los menos 17, menos 18, menos 20 decibelios para conseguir lo que vendría siendo una explicación clara y nítida, pero con esa musiquita de fondo. Os quiero dar un par de apuntes más y es que os recomiendo muy mucho que utilicéis música sin voces, es decir, solamente el instrumental, para que de esta forma no se mezcle la voz de lo que vendría siendo la canción con vuestra explicación y que pues al espectador le cueste entender lo que se está diciendo. Y por otro lado, no siempre hace falta poner música, ya que hay veces que es más importante la historia, la explicación y lo que vendría siendo el argumento que está dando ese creador que tener una musiquita de ascensor de fondo para hacer más entretenido el vídeo. En mi caso, si lleváis un tiempo en el canal, os habréis dado cuenta de que yo nunca pongo música, o en muy raras excepciones, en medio de la explicación, ya que considero que mis conocimientos y el valor que estoy aportando es mucho más importante que tener una musiquita por si acaso el espectador de turno se aburre con mi explicación. Y dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, me podéis dejar un buen like, que os agradece muchísimo. También os podéis suscribir y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Y también podéis seguir en Instagram, que lo tenéis justamente en la descripción, y por ahí comunico cuando voy a hacer vídeo, directo o todo lo que vaya ocurriendo en el canal.
Por cierto, os voy a dejar justamente un vídeo aquí para que aprendáis los 8 primeros pasos que debéis seguir con vuestra cámara. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chavales.